nuestro ponente de hoy. El día de hoy va a estar con nosotros impartiendo la clase que va encaminado a la identificación humana con perspectiva de odontología forense. El doctor, su nombre es Arturo Zamora Alvarado. Él es cirujano dentista, también hizo un curso de educación continua en cirugía oral, tiene una maestría en criminalística y ciencias forenses, tiene una maestría en investigación multidisciplinaria de la salud, cursó un diplomado en especialización del sistema penal adversarial, también tiene un diplomado en capacitación especializada para personas de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, tiene un diplomado en el nuevo sistema de justicia penal, un diplomado en aproximación docente a la pedagogía basada en aprendizajes, tiene un diplomado en criminología, victimología y psicología forense, es el único perito con certificación internacional en odontología forense e identificación humana en la empresa Screen Siguel Criminalística, con la posibilidad de laborar en Brasil, Paraguay y Chile. Tiene una certificación como perito oficial nacional por parte de la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Es un perito certificado a nivel nacional en desaparición forzada de personas. También es perito certificado a nivel nacional por el Sistema Nacional de Búsqueda. Trabaja como perito odontólogo forense dentro de la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, con más de 16 años de experiencia. Es miembro del equipo de identificación humana del Estado de Coahuila, maestro investigador en la Facultad de Odontología en la unidad de Saltillo, Coahuila, creador de la técnica de estimación de edad por medio dental para la identificación humana en población mexicana, la cual ya cuenta con registro público de propiedad a nivel nacional. Es instructor de la técnica de estimación de edad por medio dental con fines de identificación forense, que es la técnica de Zamora, en varios países ya de Latinoamérica. Es conferencista nacional e internacional, igual se ha desempeñado como instructor en el área de odontología forense a nivel nacional e internacional. Es vicepresidente en México de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, miembro del Centro Especial de Investigaciones del Colegio de Peritos de Coahuila, titular nacional de la División de Odontología Forense y Legal de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, titular nacional de la División de Técnica de Identificación Humana de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística. Realizó ya algunas investigaciones, tiene una publicación de un artículo de investigación titulado Técnica de Estimación de Edad por Medio Dental para Población Mexicana, que es la técnica Zamora, con fines de identificación humana. Esta se encuentra en la edición 50 de la revista Expresión Forense. Tiene otra publicación de un artículo de investigación titulado Etiopatogenia del fenómeno del diente rosa postmortem. Se encuentra en la edición 53 de la revista Expresión Forense. Esta revista es a nivel mexicano. Tiene otra publicación de otro artículo de investigación llamado Técnica de Estimación de Edad por Medio Dental para Población Mexicana. Esta está en otra revista a nivel internacional que se llama Revista Indexada. También su artículo de etiopatogenia del fenómeno del diente rosa también se encuentra en esta revista a nivel internacional, que es la revista Indexada. Hay otra, en esa misma revista Indexada tiene
otro artículo que se llama Guía Práctica de la Identificación de la Odontología Forense en Identificación Humana. Tiene otro artículo de investigación titulado Investigación in vitro con fines de identificación de causal de muerte, también publicado en esta revista indexada. Y tiene otro artículo también que se llama Revisión de la eficacia, protección y ergonomía de las diversas caretas faciales, y también en la revista Impacto Odontológico, que también es revista a nivel internacional, de lo que es esta revista indexada. Como ustedes pueden ver, o sea, el maestro que nos acompaña el día de hoy es un perito especialista en esta área que vamos a ver nosotros el día de hoy, que tiene que ver con la odontología forense dentro de aplicada, ¿no? Y lo que ustedes necesitan saber como criminalistas. Bienvenido nuevamente, doctor. Los chicos que tenemos son chicos del área de criminalística. Tenemos solamente una chica, 2 del área de derecho, que son abogados. Los demás son criminalistas, algunos ya criminalistas activos. Otros ya concluyeron y están como en esta parte de la capacitación en especialización. Y algunos de ellos, los muy poquitos, están todavía, 2 de ellos están como alumnos en criminalística ya en los últimos semestres. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por esta presentación tan agradable, tan bonita. A veces cuando uno está como alumno y empieza a escuchar los extractos curriculares de la persona que va a estar dándote la plática, lo importante es precisamente ese comprobar que esa persona tiene la capacidad para poderte aportar un poco más de conocimiento a lo que tú quieres saber, ¿no? Entonces yo le agradezco mucho esa invitación. La verdad, soy una persona que trabajo mucho, me dedico mucho a lo que es la identificación humana y también a generar conocimientos nuevos, buscando conocimientos nuevos, porque dentro de este apartado tan complicado que es la identificación humana, situación en la cual nos está afectando en la actualidad aquí en México, en todos los estados, no nada más en el estado de Coahuila donde yo laboro. Yo creo que es una problemática nacional, es una herida que está sangrando constantemente en México y es un compromiso que todos los servidores públicos y todos los personal que nos dedicamos a esta área de las ciencias forenses, es un compromiso que tenemos precisamente con esas familias de los desaparecidos, con esas personas que necesitan una certidumbre, que necesitan saber perfectamente dónde está su familiar. Y a mí me han preguntado, bueno, doctor, ¿y cuál fue el motivo o cuál fue la situación por la cual decidiste estar trabajando en esta área, decidiste estar aportando o generando conocimientos nuevos, el por qué tú quieres trabajar formando estimaciones de edad o innovando con algunas técnicas? Y yo les digo, los que tenemos hijos, ustedes ahí por ahí, las personas que nos están escuchando, son personas sumamente jóvenes, pero pues un servidor ya a mis 42 años tengo 3 hijas, una de 22, una de 20 y una peque de apenas año 2 meses, ¿no? Entonces, yo les digo que cuando uno pierde de vista, aunque sea por una fracción de segundos, a sus hijos, y que no sabes dónde se encuentran, se te pierden en un centro comercial, se te pierden en un Oxxo, no sé, sale de tu campo visual y es una angustia enorme la que tú sientes porque no lo localizas en ese momento. Yo solamente les pregunto, imagínense ustedes lo que sienten esas personas que tienen 8 o 10 años buscando a sus familiares. Entonces de ahí viene el motivo por el cual un servidor decide dedicarle gran parte de su vida a tratar de encontrar herramientas fiables, confiables, que pudieran ayudar de alguna o de otra manera a poder dar una identificación positiva de esas personas que estamos buscando. De ahí viene todo ese trabajo. Ahorita, a partir de esta semana, un servidor está trabajando en lo que es el Centro Regional de Identificación Humana, con sede aquí en Saltillo. Un servidor se está encargando de dirigir ese centro.
a partir de este martes. Tomé las riendas del centro, entonces seguimos trabajando ahora desde otra perspectiva, desde una parte más administrativa. No dejamos obviamente de ser operativos, pero ahora vamos a trabajar en una parte administrativa que va a buscar coordinar numerosos profesionales, numerosos expertos en la parte de la identificación, y por eso me genera una gran alegría el que personas como ustedes, como me comenta la maestra Antonieta, personas como ustedes, criminalistas, personas como ustedes, abogados, o simplemente que apenas están por terminar su carrera, pues ya están buscando certificación y ya están buscando capacitarse más para precisamente aportar, al igual que un servidor, mejores herramientas para lo que es su área de trabajo. Entonces, pues aquí tenemos en Saltillo este Centro Regional de Identificación Humana que va a venir a resolver situaciones nacionales que en el aspecto de identificación. Entonces, pues ahí la persona que le interese venirse para acá, pues vamos a ir empezando abriendo convocatorias y aquí los esperamos. Hay que recordar que este Centro Regional de Identificación Humana no es algo que fue planeado al vapor. Es un centro que es único en México y a lo mejor, quizás, sin temor a equivocarme, es único en toda Latinoamérica. Entonces, pues va a tener un gran impacto en el aspecto de identificación y pues aquí vamos a estar trabajando. Pero bueno, pues me da mucho gusto y vamos a empezar en forma a hablar un poco de lo que es la odontología forense con fines de identificación. Vamos a empezar a compartir la pantalla, tratando de que podamos platicar todos en el mismo tenor, en la misma sintonía. Y entonces, no sé si ahí ya se está viendo la presentación, ya se está viendo ahí el título de la presentación. Muy bien. Entonces, Maestro, ya alcanzamos a ver. Perfecto. Vamos a ir hablando de esto. Cuando el maestro tercero me hace la invitación para estar aquí con ustedes, yo le decía, bueno, ¿de qué quieres que les hable, doctor, maestro tercero? Me decía, pues, de lo que tú haces, de lo que tú trabajas, de todas las herramientas que tú ocupas o que tú utilizas en lo que es la identificación humana. Entonces, a mí me gustaría que esta clase, que estas actividades que vamos a tener estos 2 días, estos 2 domingos, a mí me gustaría que pudiéramos tener algo de interacción. No es muy grato de repente. Yo soy una persona sumamente activa, entonces cuando yo doy mis conferencias presenciales o cuando yo doy mis clases en la universidad, a mí me gusta interactuar con mis alumnos, me gusta compartir con mis alumnos sus intereses, sus inquietudes. Entonces aquí en esta herramienta que tenemos por vía digital, me gustaría que pasara lo mismo. Yo voy a empezar a hablarles, voy a empezar a platicarles de lo que un servidor hace, pero también me gustaría que ustedes en algún momento me interrumpieran si tienen alguna duda, porque acuérdense de una cosa, ¿no? A veces nosotros los instructores pensamos que todos manejan la misma información y no. Desgraciadamente la información a veces es diferente a la que manejan, por ejemplo, los criminalistas, lo que manejan los abogados. Entonces, sí me gustaría que pudiéramos de alguna manera tener una interacción. Desde que yo comencé en el área de odontología forense hace 16 años, la evolución de estas necesidades de un servidor para lo que es la administración de la justicia se ha ido modificando. Ustedes han de entender y han de saber que hace 10 años, 8 años, el odontólogo forense solamente trabajaba para lo que es mala práctica, para la cuantificación de algún daño por lesiones, que se peleaban, tenían alguna riña y que se golpeaban en su boca y se luxaban algún diente, y para eso funcionaba el odontólogo forense. Muy rara vez intervenía el odontólogo forense en lo que era una necropsia, intervenía en lo que era una estimación de edad, en lo que era una identificación humana. ¿Por qué? Porque las condiciones y la realidad que ocurría en México, pues no lo exigía, ¿no? A partir del 2008, 2010, 2012, por ahí, empieza a haber una gran cantidad de violencia, una gran cantidad de desaparición de personas que eran ejecutadas y que entraban o que ingresaban al servicio médico forense en calidad de no identificados. Y es donde viene un interés hacia lo que son esas 4 especialidades que dan una gran unicidad en lo que es la identificación humana, que en este caso
sería el aspecto visual, el aspecto dactiloscópico, el aspecto genético y el aspecto odontológico. Y ahí es donde viene esa tensión hacia nosotros y esa necesidad de la Administración de Justicia para que nosotros trabajemos. Pero de repente muchos compañeros criminalistas, muchos compañeros abogados, de repente me decían, ¿y qué tanto me puedes ayudar? Porque yo desconozco lo que tu trabajo hace. Entonces, este tipo de certificaciones para mí son importantísimas porque entonces ustedes ya empiezan a entender hasta dónde me pueden pedir a mí alguna intervención, hasta dónde me pueden exigir ustedes una información. Y entonces, pues yo les voy a tratar de ir llevándoles por un panorama muy general, pero también con muchísimas especificaciones de por qué las técnicas odontológicas son importantes en lo que es la identificación humana. Entonces, vamos a empezar hablando de lo que es la odontología. La odontología, como ustedes saben, va a brindar importantísimas informaciones en lo que respecta a la identificación humana. ¿Por qué? Porque la odontología tiene muchísimas características de tipo clínico, de tipo radiológico, y todo lo que es el sistema estomatognático, porque a veces no entendemos y decimos odontología, odonto significa diente, logía, estudio, tratado, y los odontólogos no somos odontólogos, somos estomatólogos. ¿Y qué significa ser estomatólogo? Estomatólogo significa estudio tratado de toda la cavidad bucal y estructuras que lo acompañan. Estas estructuras que nos acompañan son dientes, encías, paladar, labio, mucosas, carrillos. Todo ese complejo aparato estomatognático nos va a estar dando características importantes, pero principalmente características individualizantes que nos van a permitir de alguna u otra manera decir que esta persona es esta persona. Ahora, yo sí quisiera dejar algo muy en claro, y esta información que yo les voy a empezar a platicar a partir de hoy, quiero que vaya permeando en sus cabezas, porque podemos tener al mejor especialista en genética, podemos tener al mejor especialista dactiloscópico, tenemos al mejor especialista en odontología forense, podemos tener al mejor antropólogo forense, podemos tener al mejor médico forense, pero en características de identificación o en el apartado de la identificación, lo más importante es tenerlo con qué confrontarlo, es tenerlo con qué compararlo, es tenerlo con qué saber si esta información que yo obtuve de un cuerpo que ingresó como no identificado coincide con estos cuestionarios de vida o esos cuestionarios AM para poder encontrar puntos de concordancia, poder encontrar puntos de discrepancia que me vayan a permitir establecer una identificación positiva. Perdón, déjenme ponerlo en un contexto un poquito más aplicable a lo que quiero, a donde quiero llegar. Ustedes pueden tener numerosas pruebas genéticas. Cada cuerpo que ingrese al servicio médico forense se le hacen pruebas genéticas y tener un montón de pruebas genéticas, pero si no tenemos con qué cotejar esa prueba genética, si no tenemos con qué comparar esa prueba genética, se me va a quedar esa información en un archivo, se me va a quedar esa información sobre un escritorio, pero no vamos a lograr la identificación positiva. Y eso es algo que yo les he dicho en cada conferencia, eso es algo que yo les he dicho en cada intervención que yo he tenido, tanto a nivel nacional como internacional. Yo les digo, tenemos que entender que la odontología forense funciona adecuadamente para identificación humana, que la genética funciona, que la dactiloscópica funciona, pero necesitamos una gran cantidad de bases de datos con las cuales podemos confrontar, con las cuales podemos comparar y lograr una identificación positiva. Lo que pasa con las huellas digitales. Sabemos que las huellas digitales son perennes, son inmutables, son únicas desde el nacimiento hasta la muerte y que se pierden las huellas digitales con características de la muerte como momificación, putrefacción, descomposición. Pero ojo con esto, si nosotros encontramos una huella digital en un cuerpo de ADN, si esta persona no está en una base de datos, si esta persona no está en un INE, si esta persona no tiene antecedentes penales o policíacos, ahí se va a quedar esa información de esa huella digital, porque no se va a lograr la identificación. Porque muchas personas dicen, es que pudimos sacar huellas digitales, es muy fácil lograr la identificación. No, tenemos que tener siempre con qué contextualizarlo, tenemos que tener una información del caso, tenemos que tener métodos de comparación y de reconstrucción. Si no los tenemos, si no contamos aquí en México con ellos, entonces no nos va a servir absolutamente nada
tener técnicas nuevas, tener personas expertas, personas con gran capacidad, porque México tiene personas con gran capacidad, pero no logramos esa identificación positiva, no logramos esa necesidad, esa herida sangrante, y lo pongo con estas palabras analógicas, esa herida sangrante que tiene el pueblo mexicano con sus más de 100,000 personas desaparecidas, porque son más de 100,000 personas desaparecidas, según la revista Forbes, en el año 2019. Entonces vamos a empezar a trabajar y conocer cómo funciona esta parte de la odontología forense y que podamos, de alguna manera, establecer conceptos que ustedes como criminalistas, que ustedes como abogados puedan aportar desde su área de conocimiento esta capacidad y esta necesidad de buscar confrontas, de buscar la comparación de datos para poder lograr una identificación positiva. Los odontólogos forenses, como les comento, formamos parte de equipos interdisciplinarios internos en lo que es la colaboración de peritos de otras áreas para buscar precisamente dar resultados para este tema tan crucial en lo que es este pueblo mexicano. Nosotros, para poder establecer una identificación positiva, fíjense todo lo que aporta la odontología, fíjense todo lo que da la odontología con la finalidad de establecer una identificación forense humana. Damos estimación de edad, damos estudios de marcas de mordedura, damos queiloscopías. ¿Qué son las queiloscopías? Análisis de lo que son las huellas de los labios. Si ustedes piensan que las huellas digitales son únicas inmutables, también las huellas de los labios son únicas en cada persona. Ustedes posiblemente me van a decir, pues sí, doctor, pero si usted mismo está diciendo que no tenemos con qué comparar huellas digitales, mucho menos huellas de los labios. Estoy de acuerdo con ustedes, pero ojo, nos puede dar información positiva de una identificación. Las rugoscopías, el paladar de la boca de las personas tiene unas arrugas que se llaman rugas palatinas. Estas rugas palatinas también son únicas en cada persona, son como huellas digitales. Tanto las huellas de los labios como las huellas de las rugas palatinas son únicas en cada una de las personas. Estudios de línea de sonrisa. Cuando tomamos una fotografía y vemos una línea de sonrisa, podemos hacer análisis de tipo antropométrico que pueda determinarnos nosotros una posible identificación positiva o negativa. Otra de las formas en las cuales en la odontología hacemos identificación es por evolución y desarrollo dental, lo que llamamos cronología dental. Cuando nosotros analizamos lo que es la cronología dental, la cronología de erupción de los dientes, podemos determinar una de las cuartetas básicas de identificación. Sabemos que la cuarteta básica de identificación es sexo, edad, grupo racial y talla. Nosotros podemos aportar la edad precisamente con la evolución del desarrollo dental. También lo que es atracciones funcionales, por ejemplo, los desgastes de los dientes, te puede dar también estimaciones de edad y una posible o futura identificación positiva. Hay otras técnicas como la anatomía de la cámara pulpar. La cámara pulpar es donde se encuentra la pulpa de los dientes. Hay unas técnicas como la técnica del doctor Camerier, italiano que él mide lo que es la cámara pulpar y al medir la cámara pulpar, él puede estimar la edad de las personas por radiología dental, intra y extraoral, por modelos de estudio, por fotografías clínicas, por antecedentes personales traumáticos, patológicos y quirúrgicos. Por ejemplo, hace un año tuve una publicación que a lo mejor ustedes pudieron leer en la revista Expresión Forense, que se llamaba Etiopatogenia del diente rosa, donde yo demostraba que el diente rosa, se pigmenta el diente de color rosa cuando ocurre un proceso de asfixia o un proceso de hipoxia. Esta hipoxia se podía dar por asfixia, por estrangulamiento, ahorcamiento o por sumersión. Entonces, también se presenta el diente rosa, pero en otras características, en un proceso de putrefacción de una persona. Pero entonces, cuando yo estaba haciendo este análisis de esta etiopatogenia del diente rosa, de repente alguien me dice, oye, ¿ya hiciste tú una cromatografía dental? Una cromatografía es hacer unos cortes del diente, meterlos a un cromatógrafo y empezar a encontrar algunos elementos que están en condiciones muy elevadas, elementos químicos que están en condiciones más bajas. Y entonces empiezo a darme cuenta que cuando yo metí esos dientes en cromatografía, me empiezo a dar cuenta que los elementos químicos que más estaban elevados en los dientes, calcio, sodio, potasio, hidroxiapatita, fluorapatita,
elementos que ya conocemos que se encuentran ahí en altos contenidos. Pero entonces me empiezo a dar cuenta que había elementos que estaban en pequeñas proporciones. Y yo dije, bueno, si ya sabemos los que están en altas proporciones, vamos a investigar los que se encuentran en menor proporción. Y entonces empecé a revisar qué elementos se encontraban en menor proporción y empecé a encontrar bilirrubina, empecé a encontrar adrenalina, empecé a encontrar insulina, empecé a encontrar sustancias químicas según las ingestas de los alimentos o según las enfermedades que la persona tiene en los dientes. Y entonces me viene una idea a la cabeza y dije, entonces si yo puedo encontrar algunos elementos en menores proporciones que se encuentran precisamente en una enfermedad o en una dieta que la persona tenga, también podría encontrar incluso una posible causa de muerte. Y entonces empezaba yo a extraer un diente de un paciente diabético, hacía cromatografía y empezaba yo a observar si esta persona presentaba insulina o presentaba algún elemento que él estuviera ingiriendo y me doy cuenta que sí. De repente veía una persona que tenía hipertensión arterial, que yo le extraía un diente por alguna necesidad patológica, lo mandaba a hacer cromatografía y me parecía adrenalina, me parecía noradrenalina, y empezaba yo a darme cuenta que si yo hacía análisis de todos los dientes que hemos encontrado en fosas clandestinas, podía encontrar elementos que de alguna manera me podían dar alguna enfermedad que presentara esa persona o me podían haber dado una posible causal de muerte. Y entonces, ojo, analizando antecedentes traumáticos, patológicos o quirúrgicos, también podemos dar una identificación humana que quizás no es positiva o quizás no es específicamente selectiva, pero que se vuelve de carácter orientativo. O sea, me va dando una idea de más o menos por dónde se va dando la situación. Esto puede ocurrir o puede ser una herramienta adecuada en una identificación positiva en análisis y contextos. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un grupo reducido de personas donde no sabemos quién es cada quien, porque fue una calcinación, una carbonización, no sabemos quién es cada quien, quizás este tipo de estudios sí me pueden decir, aquí encontré yo bilirrubina y esta persona tenía un problema hepático, entonces este cuerpo sí corresponde a tal persona. Aquí encontré yo insulina y esta persona era diabética, aquí encontramos a esta persona. Entonces sí puede ser selectivo de identificación con carácter orientativo, más no con carácter positivo específico selectivo. Entonces, son características que la odontología ya está aportando, ya está informando, ya está dando más información que nos puede dar a futuro herramientas importantes para lo que es la identificación humana. Muy bien, vamos a hablar un poquito de lo que es esa parte de la odontología que va a trabajar con lo que es la exploración y documentación de todos los hallazgos que un servidor o cualquier odontólogo haga en un cadáver, lo que se llama una autopsia oral, porque nosotros cuando revisamos la cavidad bucal le hacemos una autopsia oral. Hay que recordar que en esa autopsia oral hay ciertos procedimientos que tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué? Porque no le podemos decir al cadáver, abre la boca, vamos a revisarte los dientes. Existe algo que se llama rigidez cadavérica, que entonces tenemos que hacer un proceso de levantamiento facial, donde hacemos unos cortes, continuando la necropsia, hacemos unos cortes de la porción supraclavicular de cada lado a la región mastoidea de la región occipital y levantamos toda lo que es la mascarilla facial para poder tener acceso a lo que es la cavidad bucal y hacer un estudio. Después de esto, de que analizamos la cavidad bucal por medio de una autopsia oral, tenemos que hacer una identificación gráfica que se llama odontograma. Tenemos que revisar todos los dientes y poner características de cada uno de los dientes, hacer una revisión de las características patológicas que observemos y ahora tenemos que confrontar con lo que llamamos cuestionario de vida, que de alguna manera se conoce en casi todo el país como cuestionario AM. Nosotros hacemos un análisis PM o post-mortem y después confrontamos con algo que se llama cuestionario de vida o cuestionario AM. Cuando hacemos este cuestionario, cuando hacemos esta confronta y esta comparación, tenemos la capacidad de poder hacer una identificación positiva o una identificación negativa. Hay un programa a nivel nacional que se llama Programa AMPM, el cual ese cuestionario va a dar un cruce de información y nos va a dar algo que llamamos hipótesis de identificación positiva. Y esta hipótesis de identificación positiva
va a optimizar porque lo que va a hacer es reducirnos nuestro universo. Va a reducirnos nuestro universo de las personas que nosotros lleguemos a localizar. ¿Alguien de ustedes conoce este cuestionario AMPM? ¿Alguien de ustedes lo ha manejado? ¿Alguien sabe cómo se ocupa este cuestionario? Los escucho. No. Nadie. No, profesor. Perfecto. Bueno, déjenme, les voy a platicar para que ustedes se empiecen a impregnar. Este cuestionario AMPM tiene un formato o un programa, el cual este cuestionario ya tiene datos cargados, con la finalidad de que se eviten las suposiciones. O sea, no podemos subir una información que genere una suposición. Tenemos que subir una información que todos absolutamente podamos leer lo mismo. Por ejemplo, en el formato viene una cuadrícula con los dientes y te dice si ese diente está presente, si ese diente está ausente, si ese diente tiene una restauración de amalgama, de resina, una corona, qué tipo de corona. Entonces, toda esta información se va a una plataforma que se llama AMPM y nosotros cuando hacemos un análisis de un cuerpo que ingresa en calidad de no identificado, hacemos este análisis, lo subimos a esa plataforma y se va a buscar que haya un cruce de información con la finalidad precisamente de que bote un resultado positivo. No nada más se va a basar en características dentales este programa. También se basa, por ejemplo, en tatuajes. Bueno, el cuerpo que analizamos presenta un tatuaje que dice la frase Marbella en la muñeca del lado derecho. Entonces te vas tú al programa PM, al programa MPM, y entonces vas a buscar cuántas personas presentan un tatuaje con la frase Marbella en la muñeca derecha que entran en este rango de edad y que se encuentran desaparecidos. Entonces, precisamente por eso se va reduciendo este universo de buscarlo. Obviamente, entre una población mexicana se va reduciendo que a lo mejor pueda haber 150 personas desaparecidas que refirieron un tatuaje con la palabra Marbella en la muñeca derecha. Pues entonces ahora vamos a buscar otras características individualizantes para ir reduciendo precisamente este universo. Pero yo lo que sí quiero dejarles bien en claro es que por más expertos adecuados que tengamos en odontología, en genética, en criminalística, en lo que ustedes quieran, necesitamos la capacidad o la posibilidad de realizar confrontas en las cuales dichas confrontas nos van a arrojar precisamente esa identificación positiva, esta identificación negativa o en algún dado caso una identificación no concluyente, porque a veces no hay características que nos puedan permitir hacer una identificación ni positiva ni negativa. No sabemos, no podemos decir que es positivo, pero tampoco podemos decir que es negativo. Entonces podemos decir que es una identificación no concluyente. No tengo elementos para poder concluir entre positivo o negativo. Y esto ayuda muchísimo porque esta plataforma AMPM pues ya tiene funcionando en México aproximadamente 4 o 5 años. Entonces es algo que yo les estoy comentando ahorita y ustedes no lo conocían. Entonces quiere decir que necesitamos conocer más esta información, que necesitamos estar más impregnados en esta información con la finalidad precisamente de que podamos aportar herramientas más adecuadas desde nuestra área de conocimiento y desde nuestras fiscalías o desde nuestros institutos forenses donde estemos laborando para poder lograr precisamente identificaciones positivas. Por ahí me decía la maestra María Antonieta que había personas que ya estaban trabajando en alguna sistema pericial, en alguna fiscalía o en alguna procuraduría o en algún instituto de ciencias forenses. Entonces, de esas personas que están trabajando precisamente, ¿cuántos están trabajando en el área de identificación? Porque al estar trabajando en esa área de identificación, pues sería una obligación de alguna o de otra manera, precisamente tener esa información precisamente en buenas condiciones y buen manejo de lo mismo. Bueno, me dice por aquí un compañero, buen día maestro, y para ello comenzar con la base de datos y seguir almacenando información con fines de identificación. Definitivamente, pero yo lo que les digo es, no nada más es el proceso de estar almacenando información, porque yo te puedo asegurar que muchas fiscalías, muchas procuradurías
tienen un montón de información almacenada, ¿no? Expedientes y expedientes y expedientes. Nosotros lo que necesitamos es esa confronta que tienen las familias de los desaparecidos, que aportan esa información a las familias de los desaparecidos. Y de alguna manera, fíjate lo que les voy a decir, es importantísimo que estos cuestionarios AM que se realizan en todo el país, esos cuestionarios de vida que se realizan en todo el país, ¿quién las va a realizar? ¿Quién los debería de realizar? Porque normalmente quien los está realizando, esos cuestionarios AM, son el personal de atención a víctimas, o al menos acá en Coahuila, quien realiza estos cuestionarios AM es personal de atención a víctimas. Y estas personas son psicólogos. Y estas personas, con todo el respeto que me merecen, y sin ánimo de que vayan a pensar que los estamos ofendiendo, yo les digo que carecen de mucha información de tipo criminalístico y con mucha información de lo que es a qué quiero llegar al hacer este cuestionario AM. Y les voy a poner un ejemplo y quiero que pongan mucha atención a esto. Por ejemplo, la persona que está haciendo un cuestionario está viendo a la persona de frente con algo que llamamos nosotros entrevista espejo, le llamamos a esto. ¿Por qué? Porque de repente te dice, por ejemplo, el familiar de la persona desaparecida, es que mi hijo se quejaba de una muela que está aquí. De aquí, mire, de esta muela se quejaba. Y entonces ustedes están viendo a la persona de frente y dicen, se quejaba de la muela izquierda. Y lo apuntan así. Y de repente yo observo en un cuerpo, en un resto óseo que tiene una muela con un proceso infeccioso, con un absceso, pero lo tiene en la muela derecha. Ojo, muela derecha. Pero la persona que hizo el cuestionario AM lo puso muela izquierda porque a su vista era la izquierda. Y si ustedes se voltean, pues entonces sí va a ser la derecha, ¿no? Pero entonces, como no hay información que me aportó lo suficientemente exacta o lo suficientemente capaz para poder hacer una confronta, ya me permite a mí tener una identificación que es no concluyente. Aunque posiblemente esa persona sí sea, se me queda precisamente en ese estatus, porque como la persona dijo que era la muela izquierda, y yo observé que era la muela derecha, aunque yo sé que sí, casi es esa persona, no puedo dar la identificación positiva, porque ya hubo un error en esa entrevista que le llamamos entrevista AM-PM. Yo, doctor, estoy muy enojada con eso que dice usted. Yo digo que cada quien se tiene que dedicar a las áreas a las cuales, para lo cual se especializó. Y también siempre he dicho que en las áreas de identificación humana o tiene que estar un antropólogo o un odontólogo o un médico. Nada más, no pueden estar psicólogos. O sea, esa es la peor aberración que puede haber aquí en el estado de Morelos. La encargada del área de identificación humana evidentemente es una psicóloga. Aquí Morelos es como muy chiquito, entonces pues todo el mundo nos conocemos y yo digo, pues si no es buena ni en psicología, ¿cómo va a ser buena en el área de identificación, no? Y entonces estamos dejando de lado toda la responsabilidad que implica esa parte, toda la responsabilidad que está en manos de uno el poder hacer una adecuada identificación, como usted lo señala, ¿no? Yo sí creo que de pronto en el área de identificación humana en algún momento hubo como un proyecto por acá en donde tendría que integrarse un psicólogo, pero para fines de contención y para fines de dar atención psicológica a los familiares que llegan ahí por personas desaparecidas, pero eso, a manejar todo lo que usted está señalando, se me hace una falta de congruencia, una falta de respeto y también una falta de ética profesional por parte de los psicólogos en esa área. De hecho, se encarga aquí en Coahuila, maestra, precisamente por eso se lo comento, porque digo, he tenido oportunidad de conocer la forma de trabajo de varios estados, ahora que estoy en el área, en el Centro de Identificación Humana, aquí en el Centro Regional, tuve oportunidad de poderme impregnar de la función, de la ergonomía de algunos estados, de cómo trabajan en su área de identificación. Como bien usted comenta que ahí en Morelos lo trabaja una psicóloga, esta área de identificación humana. Nosotros aquí lo que hemos observado es que el Departamento de Atención a Víctimas, el cual área de atención a víctimas o el Centro Ejecutivo de Atención a Víctimas, el que conocemos como CEAP, están psicólogos, están trabajadores sociales, ellos son los encargados, yo no sé quién los asignó,
Ellos son los encargados de hacer dos procesos que creo que no deberían de hacerlo. Una es los cuestionarios de vida, que se llaman cuestionarios AM, y otra obviamente es la entrega del familiar. Como bien dice usted, y muy, muy acertado el comentario, ellos están para hacer una contención y una atención a víctimas y un manejo de ese proceso de cierre o ese proceso de entrega de la víctima, pero son acompañamientos que hacen, porque ni siquiera la entrega la tendrían que hacer ellos, porque en esas entregas precisamente, maestra, a mí me ha tocado entregar numerosos cuerpos y en esas entregas a veces el familiar te dice, pero ¿verdad que sí tenía el diente de esta manera? ¿O verdad que sí tenía esta característica en el hueso, en la pierna, donde solamente quien tendría que responder ahí o es el antropólogo, o es el médico, o es el odontólogo, y de repente la persona de atención a víctimas voltea para todos lados y dice, médico, ¿sí lo tenía? Entonces empieza a perder empieza a generar una incertidumbre entre las personas que están recibiendo el cuerpo, entre si realmente era o no era su familiar. Acuérdense que desgraciadamente, y eso es una situación que no es de un estado, esto es una situación de un país. Generalmente las familias o generalmente las personas que son víctimas, vamos a llamarlo de esa manera, no tienen una suficiente confianza en los servidores públicos. Nosotros cuando hacemos un proceso de exhumación, y a lo mejor usted lo sabe, maestra, sin ningún problema, el doctor Tercero, pues tiene una experiencia bárbara en lo que es exhumaciones con fines de identificación. Nosotros acá lo que vemos es que estamos en el proceso de exhumación y si de repente tenemos una conversación entre nosotros, de repente dicen las familias, ¿no? El doctor Zamora a las 10:25 está teniendo un comentario con la médico, quizás están ocultando algo y tú, no, o sea, nada que ver, no estamos ocultando nada, pero ese es el concepto que ellos tienen, que estamos tratando de ocultarles algo, que estamos tratando de darles una información que no es la real, o que quizás solamente les estamos haciendo entrega de cuerpos para que ellos ya cierren su ciclo y que a lo mejor ni siquiera es su familiar. Entonces, cuando pasa esto de atención a víctimas, que ellos se encargan de los cuestionarios AM o que ellos se encargan de las entregas, les digo, pierde todo el proceso que nosotros logramos hacer con seriedad, profesionalismo, ética, expertise, etcétera, nos lo echan a la basura porque ellos desconocen del tema o porque ellos no se impregnan en el tema o porque, como le decía, desde la parte del cuestionario AM ya está mal llenado ese cuestionario, ya está mal vaciado ese cuestionario. Y es algo sumamente triste que puedes tardarte 5 horas en hacer un análisis y puedes tardarte 7 días en hacer un dictamen de identificación homologado para que llegues al proceso de un vaciado de esa información y lo hagas mal y vacíes mal. Y entonces tiene usted toda la razón. Yo lo que les decía es que en el área de cuestionarios AM y PM y en el área de entrega del cuerpo, tiene que haber un perito. Puede ser criminalista, puede ser un odontólogo, puede ser un médico, puede ser un antropólogo, pero tiene que ser un perito que haya estado en el proceso de exhumación o de análisis, el cual tiene la capacidad de poder subsanar algunas dudas sin que esto se vea como que no hay el conocimiento o no hay el expertise, porque esa es la principal problemática. Estamos dando una imagen de que no está funcionando y entonces viene una situación que al menos acá en Coahuila se vuelve una situación problemática y creo que ustedes lo han de confirmar, que de repente llega alguien de afuera y te vende espejitos y le vas a creer a esa parte de afuera. Y no porque hable mal de un equipo argentino de antropología o un equipo guatemalteco de antropología, pero de repente llegan y te dicen, es que estás haciendo todo mal. Y ellos tienen una realidad diferente. ¿Por qué? Porque ellos están identificando cuerpos, por ejemplo en Guatemala, tienen mucha experiencia como antropólogos, el equipo guatemalteco tiene mucha experiencia, pero ellos comenzaron y nacieron cuando fue la erupción del volcán, en identificación de cuerpos en lo del volcán. Y nosotros estamos identificando cuerpos que fueron procesados, que fueron quemados, que fueron ejecutados. Entonces nuestra realidad es diferente. Y de repente llegan ellos con esa, no, es que estás equivocado. Y llegan de afuera y lo peor es eso. Lo peor es que de repente las autoridades, para poderles dar certidumbre a las familias o las familias,
quieren que vengan de afuera a hacerte el análisis porque no confían en lo que se está haciendo por parte de las instituciones. Esa es una problemática que sabemos que se está presentando en todo México. Equipos antropológicos argentinos, equipos guatemaltecos antropológicos, que vienen y aquí se venden para hacer análisis cuando tenemos a las personas, tenemos a los profesionistas, tenemos a personas como las que están en este momento tomando cursos como ustedes, que están capacitándose constantemente, buscando ser mejores profesionales, pero que por situaciones de que, lo decíamos, ¿no? Que de repente X o Y dirige ciertas áreas y no tienen el conocimiento, no tienen el expertise y no tienen ni siquiera la disposición de prepararse. Simplemente, no, pues yo me encargo de esto y siempre lo he hecho y lo he hecho bien. No, tienes que saber si realmente lo estás haciendo bien. Y creo que eso pasa en todos los lugares, maestra. Me imagino que también allá en Morelos quizás de repente han recibido a equipos argentinos o guatemaltecos y pues es triste eso, de repente que vengan a decirte que no haces las cosas bien, aunque las puedas estar haciendo de mejor manera, ¿no? Así es, maestro. Aquí, muy cerquitas de Morelos, en el estado de Guerrero, para hacer toda esta búsqueda, cuando fue lo de Ayotzinapa, que fue un evento nacional, ¿no? Bueno, de reconocimiento nacional e internacional, el equipo que vino a buscar, pues fue un equipo argentino, efectivamente. Y sin duda alguna también, pues son buenos como investigadores, pues a eso se dedican, ¿no? Pero los contextos en los que se manejan son contextos diferentes y nada, ¿no? No vienen a enseñarle nada nuevo a los expertos que tenemos aquí en México, que trabajan en el contexto de nosotros y que evidentemente el trabajo que hacen, pues es excelente, ¿no? Así es, eso es lo más complicado, maestra, precisamente. Lo dijo puntual, no vienen a enseñarte nada. Fíjese, nosotros tuvimos una situación el año pasado, un servidor tuve oportunidad de estar en Guatemala, dándoles una capacitación al equipo guatemalteco de antropología forense. Este equipo guatemalteco con el cual estuve cerca de una semana capacitándolos ahí en Guatemala, digo, capacitándolos desde mi área de conocimiento, obviamente, desde el área de la ontología forense, en mi técnica de estimación de edad y cosas así. Estuve yo ahí en Guatemala una semana capacitándolos y a partir de eso fue en noviembre del año pasado y en enero o febrero de este año, ese equipo viene a capacitar a la Fiscalía del Estado de Coahuila. O sea, y yo le digo al fiscal, oye, yo fui, los capacité a ellos y ahora tú les estás pagando, o el gobierno del Estado les está pagando muchísimo dinero para que vengan a capacitarnos. Incluso los antropólogos guatemaltecos que vinieron a capacitarme me decían, doctor Zamora, ¿y qué te explico a ti si pues tú fuiste a capacitarme a mí? Pues no sé, le digo, pero a mí me están exigiendo que me capacites y pues aquí estoy sentado y te voy a escuchar, ¿no? Entonces, esas cosas que suceden, pues digo, solo en México, ¿no? Definitivamente solo en México ocurre ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque prefieren que alguien de afuera venga a decirte que las cosas se hacen de esta manera o que estás bien o que estás mal, porque desgraciadamente se pierde esa confianza en los servidores públicos y como lo dije ahorita, ¿no? Tenemos profesionales en México con una gran capacidad y que no solamente saben seguir protocolos, sino que incluso generan conocimientos nuevos y que estos conocimientos nuevos no nada más permean en México, sino que permean en otros países. Y entonces pues, tenemos que dar esa certidumbre a esa población, tenemos que dar esa confianza a esa población de que nosotros hacemos las cosas bien, porque nosotros manejamos este contexto, porque nosotros conocemos la realidad que se está viviendo en México, sabemos lo que queremos buscar y encontrar. También nosotros tuvimos una situación acá en Coahuila de una explosión en una mina en Pasta de Conchos, que fue hace aproximadamente 10 años, en 2008, 2009, no recuerdo, hace 10, 11 años. Y entonces, en esa mina de carbón explota, quedan atrapados ahí 40 y tantas personas. Y entonces, pues cualquier persona que conoce de lo que es área de identificación, pues es una explosión, vamos a imaginarnos cómo ocurrió esto, una explosión donde los cuerpos son impactados contra las paredes de la mina, aparte una combustión porque duró quemándose por mucho tiempo. Obviamente que no vas a encontrar nada, pero llegan equipos alemanes de identificación y le dicen al gobernador,
Claro que vamos a encontrar dientes, vamos a encontrar huesos y vamos a hacer un análisis y va a costar tanto y va a costar esto. Y dices tú, por Dios, tienen que, después vienen, se les paga una gran cantidad, llegan, hacen algún estudio ahí y dicen, no, no es posible ingresar a la mina y lo más probable es que los cuerpos estén de esta manera. Pero ya llegaron, ya cobraron y ya se fueron. Cuando eso se los estábamos diciendo nosotros. Entonces, esas son las realidades que se ven en México. Entonces, necesitamos cambiar esos contextos, necesitamos cambiar esa información y que vea que nosotros tenemos aquí en México personas capaces, personas que se están preparando, personas que aportan algo más a las ciencias forenses y que de alguna u otra manera estamos comprometidos. Porque en algún momento alguien me decía por ahí, ¿por qué nació, cómo nació tu técnica, con qué intención nació tu técnica? ¿Nació con la intención de hacerte rico, de hacerte famoso? No, mi técnica nació al ver las necesidades de la población, al ver a esas familias de los desaparecidos que llegaban y les decías tú que la estimación de edad entraba en un rango de 20, 24 años de rango y decían, entonces sí puede ser mi familiar, y les veías la cara de esperanza. No, vamos a buscar una estimación que sea más exacta, que sea más específica, que reduzca precisamente ese universo. Ahí nació. Nació para la población, nació para las familias de los desaparecidos. Aquí hay un comentario en el chat que dice, lamentablemente en México seguimos con el malinchismo que tenemos arraigado. No querer confiar en nuestros investigadores forenses mexicanos y se ha demostrado con razón de causa que han hecho buena producción de conocimiento científico. Son paradigmas que se tienen que romper y triste esa realidad. Definitivamente hay excelentes investigadores forenses que han trascendido a nivel mundial y que desgraciadamente comenzaron afuera, o mejor dicho, se les conoció primero afuera y después los pudieron aplaudir aquí en México. Digo, nombres existen muchísimos, no quisiera olvidar a nadie, entonces no menciono a nadie, pero sabemos perfectamente que hay personas con una gran capacidad que han implementado, que han inventado, que han generado y que desgraciadamente esto no ha sido valorado de la misma manera. Vamos a seguir platicando de esto. Les decía que nosotros en esta parte de la autopsia oral, pues nosotros vamos a revisar absolutamente todo, vamos a revisar características dentales, signos traumáticos que se puedan haber presentado en la cavidad bucal, cualquier tipo de indicio que podamos encontrar. El día de ayer tuve una conferencia también en línea y alguien me decía, un experto de Ecuador me decía, es que también se puede hacer en la boca una muestra genética, agarras un papel absorbente o papel arroz, lo colocas en boca, agarras genética, lo mandas al laboratorio de genética y ya tienes una información genética de esa persona por saliva, ¿no? Entonces le digo, todas las herramientas que podamos ocupar son importantísimas, son necesarias, pero lo más importante, y por eso se los dije yo hace un momento, sigue siendo la confronta. Si no tenemos confronta, no vamos a tener identificaciones positivas. Y eso es lo que de alguna o de otra manera aquí en México está faltando, porque entonces ocurre que a veces sí hay mucha información de las familiares de los desaparecidos, pero no se hace genética con los cuerpos que encontramos. O hay mucha información genética de los cuerpos que encontramos, pero no hay ese cruce con las personas que andan buscando a sus familiares. Entonces sí hay que buscar precisamente esa necesidad de esas confrontas para que podamos hacer una identificación positiva. Existe algo que se llama en la odontología odontograma. El doctor Correa, el doctor Correa fue un referente de la odontología forense en México, que el doctor Correa creo que se encuentra ahorita en el INCIFO o en CEMEFO, la Ciudad de México, no recuerdo, que él fue el primero bueno, no el primero, fue el que hizo algunos libros de odontología forense y él le llamaba a los odontogramas identoestomatograma, fue una terminología que él usaba, que es el odontograma con finalidades de identificación. Pero el odontograma no es más que un documento visual escrito donde se escriben características de los dientes de una persona viva o muerta desde una perspectiva anatómica, morfológica, topográfica y que busca que pueda ser confrontada con otra información con fines de identificación. Yo tengo un sueño, yo me imagino que pudiéramos en algún momento dado, todos los odontólogos de práctica privada o práctica institucional, de los consultorios del Centro de Salubridad, del IMSS, o de odontólogos de práctica privada o de odontólogos de algunas facultades o instituciones educativas, que pudiéramos tener un programa de que cuando recibimos a un paciente, cargamos este odontograma, lo cargamos en esa plataforma
y que todos los que hagan un análisis de un cuerpo que ingresa en calidad de no identificado, suban a esa plataforma esa información, que de alguna manera reduzcamos el universo y que se generara algún cruce de información, como lo que ocurre con el AFIS, con la dactiloscopía, o lo que ocurre con DNA México a nivel de genética. Yo tengo ese sueño que alguna vez se pueda llegar a realizar. Vamos a trabajar sobre él, vamos a estar buscando cómo poder hacer esos odontogramas con un formato que sea muy universal a nivel, al menos de México, comenzar a nivel México, para que pudiéramos lograr más identificaciones positivas. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que a alguien en algún momento dado le va a doler una muela, le va a doler un diente, y ese alguien va a ir a cualquier tipo de institución pública, privada, particular, etcétera. Y entonces ahí en ese momento que tenga ese primer contacto, ese odontólogo tiene la necesidad y la obligación de hacer un odontograma y subirlo a esa plataforma. Ese es mi sueño, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor de eso a que se presente va a ser muchos años de trabajo, de invertir tiempo, dinero y esfuerzo, pero vamos a ver si lo logramos en algún momento dado. Es importante saber primero lo que vamos a buscar de identificación, lo que es identificación. Como ustedes saben, identificación viene de lo que es la raíz idem, que significa uno mismo o lo mismo. Entonces nosotros sabemos que cuando hablamos de una identificación es esas características morfológicas que te dan una afiliación y que te hacen una persona única. Una persona única, individual, una persona que no es igual a nadie más. Cuando hablamos de identificación, sabemos que gemelos idénticos, cuates, personas que vienen hijos de una misma padre y una misma madre, aunque sean gemelos idénticos, tienen características que los diferencia, que los identifica. Características tanto genotípicas como características fenotípicas. Entonces, de ahí proviene precisamente esa necesidad de identificación, encontrar esas características. Pero entonces yo les pregunto, ¿ustedes piensan que la odontología forense es realmente un método seguro? ¿Es realmente un método de identificación como lo dice Cruz Roja? ¿Es un método con un alto índice de unicidad? Pues es importante diferenciar las que tienen alto índice de unicidad, que en este caso son las huellas digitales y lo que es el DNA. ¿Por qué? Porque las huellas digitales, ojo con lo que voy a decir, que a lo mejor esto ustedes ya lo saben, pero se habla de que si involucramos a lo que es las huellas digitales del INE, solamente tenemos en México el 25% de personas registradas con huellas digitales. Fíjense lo que estoy diciendo. Si solicitamos huellas digitales al INE, solamente tenemos el 25% de la población con registro de huellas digitales. Si no solicitamos al INE, son aquellas personas que hayan sido detenidas en alguna cárcel, en alguna correccional, que tengan algún antecedente policíaco o penal, pues entonces el porcentaje se va mucho más abajo. Quizás, me atrevería a decir, hasta un 2 a un 5%. Ahora con ese nuevo convenio que hubo, que podemos solicitar información al INE, logramos un 25%, pero sigue siendo sumamente bajo. Es una cuarta parte de la población en México. Otra, las características que nosotros tenemos de los cuerpos que necesitamos identificar ya no tienen huellas digitales. Fíjense lo que voy a decir. La problemática que tiene México en desaparición es la larga data. ¿Qué significa la larga data? Todos esos cuerpos que están en fosas clandestinas, todos esos cuerpos que están en numerosos panteones en calidad de no identificados. Y esos cuerpos ya están reducidos esqueléticamente. ¿Por qué? Porque hablamos de cuerpos de 2008 a 2012. Habitualmente, por la degeneración de la evolución natural de un cuerpo, ya esos están en reducción esquelética. Por lo tanto, ya la prueba de DNA, de huella dactilar ya no nos sirve, ya no nos funciona para ellos, y entonces lo que es huella digital ya la quitamos. Solamente nos quedan dos, genética y odontológica. Después viene con la parte genética. La parte genética ya cuenta con una situación en contra, que es la parte económica. Es sumamente costosa la genética, no todas las fiscalías tienen un área de genética para poder hacer una información, pero casi todas las fiscalías tienen un odontólogo que puede hacer un análisis odontológico. Por eso, como bien decía la maestra María Antonieta,
el médico, el odontólogo y el antropólogo son herramientas indispensables en lo que es la identificación, porque generalmente le cargan la mano precisamente o al AFIS o le cargan la mano a genética, pero tiene factores en contra este tipo de estudios, ¿ok? ¿Cuál es la importancia de analizar una cavidad bucal? ¿Cuál es la necesidad o el objetivo de analizar una cavidad bucal? Es mucha, ¿no? Es muchísima. Sí, muy bien, muy buen comentario, que también la genética se tarda, definitivamente, también la genética se tarda muchísimo, porque para que corran precisamente esos procesos de cruces genéticos, sí, también se tarda muchísimo. ¿Cuál es el objetivo precisamente de analizar esta cavidad bucal? Individualizar a la persona, analizar antecedentes personales, patológicos o de tratamientos con los que cuente la persona. A veces ocurre que alguien se hace un tratamiento dental que es tan individualizante. El vecino de ahí de la esquina se puso una corona en el central en forma del conejito de Playboy. Todo el mundo sabe que él tiene una corona en el central con el conejito de Playboy. Son características individualizantes importantísimas. Cuando hacemos un análisis de este tipo, es importante conocer los contextos, conocer la noticia criminal, conocer la información de la muerte, investigar la desaparición de la persona, analizar también con el prosector la metodología que se va a ocupar cuando se hace el análisis de la cavidad bucal. Si lo vas a hacer, nosotros aquí hacemos el análisis odontológico forense, ese necropsia oral, la hacemos al final. El médico termina, el antropólogo termina y me quedo yo trabajando, abriendo haciendo el levantamiento facial y analizando con toda la calma del mundo todo lo que es la cavidad bucal. También tenemos que ver esas muestras que necesitamos acordar con el médico, porque nosotros tenemos por protocolo que quitar la cuarta costilla, lo hace el antropólogo, quitar la cuarta costilla con fines de identificación y retirar un molar que esté en condiciones más sanas para poder hacer pruebas genéticas. Entonces, tanto cuarta costilla como diente, tenemos que programarnos con el médico para poder hacer la recolección de esas muestras que tenemos que mandar a genética. Describir todos los hallazgos, todas las características individualizantes que sirvan para el reconocimiento y la identificación de la persona. Hacer diagnósticos sobre los tratamientos recientes. Tenemos la posibilidad como odontólogos de poder saber si un tratamiento es reciente o es un tratamiento viejo o antiguo, que lo tenemos que registrar. Tenemos que saber hacer ciertas disecciones anatómicas de los planos para poder hacer el levantamiento facial. Tenemos que tener una valoración de la odontología forense en conjunto con la antropología, con la genética y con la dactiloscopía. Tenemos que tratar de buscar la cuarteta básica de identificación humana: sexo, edad, raza y talla. Desde el apartado de cada una de las especialidades, nosotros en la odontología podemos aportar información orientativa en sexo, podemos aportar información orientativa en raza y podemos dar estimación de edad. Lo único que no hacemos en la odontología es la talla, pero sí podemos aportar información en sexo, en edad y en grupo racial. Elaborar también, tenemos una obligación que es elaborar dictámenes de identificación. Acá en Coahuila nosotros, el equipo de identificación humana, lo que hacemos es que el antropólogo hace su dictamen de identificación, perdón, su dictamen individual, el médico su dictamen individual, el odontólogo su dictamen individual, el criminalista su dictamen individual, y después agrupamos los cuatro y hacemos un dictamen de identificación que le llamamos dictamen homologado de identificación. En este dictamen homologado, cada quien va aportando su información o sus características de identificación. Por ejemplo, el criminalista da información de carácter orientativo, de ropas, pertenencias, etc. El médico de causal de muerte y características o señas particulares de cicatrices patológicas, de cicatrices de alguna cirugía previa que tuvo la persona o de algún callo óseo que pudo haber presentado la persona. El antropólogo también lo que es talla, estimación de edad, sexo, etcétera, y el odontólogo su información de características individualizantes. Entonces, al agrupar esta información, nosotros después hacemos un análisis del contexto del cuestionario AM y entonces vamos a buscar si hay una identificación positiva, una identificación negativa
o una identificación que nosotros manejamos como no concluyente. ¿Por qué no concluyente? Porque no tenemos los elementos para poder hacer un análisis, perdón, no tenemos los elementos para poder determinar si es positivo o si es negativo. Esa es la forma en cómo trabajamos nosotros. Es un trabajo interdisciplinario, se maneja ese dictamen homologado, se fija todo por fotografías, por radiografías, y cuando en alguna localidad no se cuente con odontólogo forense, el médico hace la aportación, el antropólogo hace la aportación. Si no se cuenta con el antropólogo, el médico y el odontólogo hacen la aportación. Siempre es un trabajo que es inter y multidisciplinario y tratando de aportar la mayor cantidad de información. Esta es la cuarteta básica, como ustedes la conocen: sexo, grupo racial, talla y edad. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Comentarios, maestra? ¿Alguno de los chicos, alguna duda, algún comentario de cómo se trabaja para ir entrando ya ahora sí en tema de lo que hacemos en la odontología? Chicos, ¿alguien tiene alguna duda? No, ninguna, todo está muy Comentario. claro. No me dejen hablando solo, chicos, porque de repente pienso que estoy aquí solo nada más con la maestra Antonieta. Platíquenme algo, porque... Yo tengo una. ¿Cómo sabes cuando es de una mujer o de un hombre por los dientes? Precisamente a esto voy. Ahí ya voy a entrar en tema directamente en lo odontológico, precisamente a eso voy. Vamos a ir hablando un poco todo esto y digo, si hay alguna duda y un comentario, de veras, ahorita de repente veo que alguien mete algo en el chat y voy y lo abro, pero yo prefiero que abran el micrófono y me interrumpan para que no se les vaya la idea, porque a veces vienen un montón de ideas. Algunos alumnos a veces están escribiendo y al final me lo preguntan, y yo les digo, no, hombre, de una vez para que veamos ahí la duda y a lo mejor sale a otra, ¿no? Aquí lo importante es que podamos aprender lo más que se pueda. Vamos a hablar precisamente de esto, ¿no? Maestro, una pregunta, perdón. Discúlpame, adelante. Hace tiempo estaba leyendo una revista, o reportaje, ya no recuerdo, en donde, por ejemplo, con las huellas digitales, habían falsos, positivos, por decirlo de alguna manera. En este caso, la odontología podría reducir esos falsos positivos de identificación de personas, o más bien el margen de identificación, Muy buena. el margen de falsos positivos, perdón. Mira, muy buena pregunta, porque a lo mejor tú leíste que podía haber falsos positivos con la parte dactiloscópica. Y primero quiero explicarte por qué puede haber falsos positivos para que puedas entender tú la parte odontológica que yo considero que es más fuerte. Déjame explicarla, Guillermo. En la parte dactiloscópica, las huellas digitales sabemos que son perennes, inmutables, que muchas características que perduran en la huella digital desde el nacimiento hasta la muerte, ¿verdad? Pero también son alterables por una cicatrización, por una falla, y al menos ahorita, AFIS pide de 9 a 14 puntos de concordancia para poder determinar que es positivo o que es negativo. Antes se hablaba de 14, ahora ya pueden bajarlo hasta 9 puntos de concordancia. También hay que recordar que es un sistema computarizado. Y entonces el sistema computarizado te dice, es que encontré 9 puntos y lo voy a dar positivo con el match con el que estoy comparando. Antes, por visualización, se buscaban 14 o la mayor cantidad de puntos. Por eso radicaba en algunos falsos positivos o en algunos falsos negativos. En la parte odontológica, Guillermo, la parte odontológica tiene una característica un poco más fortalecida. Déjame explicarte por qué más fortalecida. Porque la información que nosotros manejamos, la evolución que nosotros vemos en una dentición, te permite que puedas inferir que una persona es o no es. Ahí te va. Yo cuando estoy viendo a una persona platicando de manera convencional, todos los odontólogos hacemos esa misma maña, Guillermo. Hay gente que ve los ojos, hay gente que ve el cuerpo, nosotros estamos viéndole los dientes. Haz de cuenta que estamos haciendo un escáner de los dientes de la gente con la que estamos platicando. Y ojo, no nada más personalmente, a veces hasta digitalmente estás tú en una videoconferencia y estás viendo los dientes de las personas. En nuestra cabeza observamos modelos de estudio que yo te puedo decir, este modelo de estudio corresponde a Guillermo Cortés, porque es mi paciente y yo me acuerdo perfectamente. Entonces,
las características dentales para nosotros son muy individualizantes. Los dientes de Juanito, los dientes de Lupita, los dientes de Yesenia, ¿sí me explico? Entonces, esas características que nosotros vemos, las podemos confrontar, como te lo decía hace un momento. Imagínate que alguien se coloca un central, una corona con un diente, con el signo de la América, no sé. Pues claro que cualquiera lo va a reconocer, pero ¿sabes quién lo va a reconocer primero? Pues quien se lo haya hecho. Entonces, la odontología da información de apreciación que es muy fuerte, fíjate, muy fuerte. Y segundo, Guillermo, da razones científicas para poder establecer estimaciones de edad. Y digo razones científicas, y ahí te va este punto, porque nosotros hacemos ciertas mediciones de cosas que sabemos que van evolucionando con los años, se van cambiando con los años. Por ejemplo, cuando hacemos la estimación de edad por medio de la técnica de un servidor, Guillermo, yo ya confirmé y comprobé que la encía va modificándose con el paso de los años y ya confirmé cuánto modifica con el paso de los años. Ya confirmé también que hay una translucidez de la raíz por una obliteración de los túbulos dentinarios que se va modificando con los años y ya sé cuánto se modifica con los años. Ojo, todo esto se hace en personas sanas o en dientes sanos, pero sí me permite inferir que esto se comporta de la misma manera, al menos en población mexicana. Entonces quiere decir que yo cuando doy una estimación de edad, lo hago con una base científica, con una base 100% científica, no nada más en una apreciación o no nada más en algo que es cualitativo, que lo quiera hacer yo cuantitativo. ¿Sí me explico? Es como decir, si yo veo unas arrugas, digo que esto es de tantos años. No, no, no. Es una medición de algo que ya se analizó científicamente y que sabemos que la evolución natural es de tantos milímetros por año. Entonces, ahí es donde se hace un análisis. Entonces, la odontología aporta razones de apreciación fuertes, pero también científicas sumamente fuertes que te van a dar una información que es identificativa, te van a dar una información que es individualizante. Si encontramos unos cuerpos, 4 cuerpos, y se anda buscando a uno que tenía 27 años, si yo hago una estimación de edad, puedo darte uno de ellos que tenga 27 años. Entonces, te das una característica que es individualizante en relación a los que están ahí. Fíjate, por ejemplo, en genética, y eso me hace pensar algo importante, en genética, para que pudiéramos dar un 100% de una identificación positiva, tenemos que tener papá y mamá, para que cada quien dé la mitad de la información y se dé el 100%, bueno, el 99.9%, porque la genética se cuida en salud y dice, aportas el 99.9%, ¿eh? Eso es importante que ustedes lo consideren. Pero imagínate una persona que desapareció y que quien lo anda buscando es su hermana, porque ya no hay papá y mamá, solamente va a dar un porcentaje de la genética, solamente va a dar un porcentaje de un 25% de información. Pero entonces vas a decir, entonces, ¿cómo dan la identificación positiva? Ah, muy fácil. Porque si tú, Guillermo, andas buscando a tu hermano, tú das tu muestra, se encuentra un cuerpo, se da su muestra y se da el 25%, entonces lo comparamos con cualquier otra persona y con cualquier persona daría el 0%. Entonces ahí da la identificación positiva. Pero no te está dando el 100% de información. No sé si quedé claro en esto. Para que haya una identificación a un 100%, tiene que haber papá y mamá. Si no hay papá y mamá, si nada más hay mamá, se daría un 50%. Si nada más hay papá, un 50%. Si hay hermanos, un porcentaje bajo, que puede ir del 25 al 28, al 30%. Pero para que pueda ser fehaciente el 100%, tendrían que haber ambos, papá y mamá. Entonces, ojo con esas características, ¿eh? Ojo, cada una tiene errores, bueno, perdón, no errores, cada una tiene sus asegúnes, vamos a decirlo así. Entonces, acuérdense que la identificación humana no es del odontólogo, no es del antropólogo, no es del genetista, no es del dactiloscópico. Es una función multidisciplinaria e interdisciplinaria. No podemos aportar la información solamente desde una perspectiva. Tiene que ser desde varias perspectivas. Alguna te da la orientación y otras te da la seguridad o la positividad. ¿Sí queda claro, Guillermo?
Sí, profesor. Gracias. Gracias. Por aquí en el chat hay una pregunta, déjenme la leo porque creo que está larga. Dice, una pregunta, doctor Samuel, el criminalista cuando tiene un cadáver en calidad de desconocido recolecta las prendas y la manda a bodega de indicios con fines de identificación. Se deja con el cuerpo en el área de CEMEFO esas prendas para ser resguardadas. La pregunta me surge porque en Morelos las prendas de los cuerpos en calidad de desconocidos las están embalando y enviando a bodega de indicios. Pero cuando es cuerpo, es identificado, estas prendas y esas pertenencias son dejadas en la bodega de evidencias y se está saturando con indicios que ya no los están dando seguimiento para la destrucción. ¿Ustedes en Coahuila han generado algún protocolo para ver esta situación? Pues mira, yo creo que ustedes tienen mejor protocolo, te voy a decir por qué. Normalmente cuando un cuerpo llega en calidad de no identificado, las prendas son sacadas, son fijadas, son embaladas y luego se dejan en donde haya chance de dejarlas. Y de repente, como bien decías tú, ustedes al menos las almacenan en una bodega de evidencias. Acá en Coahuila se quedan ahí en CEMEFO y de repente pasan días, pasan semanas y de repente, ¿y esas prendas de quién son? Ah, pues no sé. Bueno, pues tíralas. Las tiran a la basura. Y luego de repente anda el MP, oye, ya vinieron a reconocer el cuerpo NN de la fecha fulana y tal. ¿Dónde quedó la ropa? Ah, no sé. Y andan todos ahí como gallinas descabezadas, ¿no? Yo creo que lo correcto, al menos ahora que yo estoy en el Centro Regional de Identificación, yo estoy haciendo un protocolo para que tengamos bien controladas y bien copadas esas situaciones. Por ejemplo, a mí se me está ocurriendo, el cuerpo llega, es ingresado, se fija fotográficamente, cuando se retiran prendas y se hace la acción criminalística que bien mencionas, se tienen que lavar las prendas, porque así lo dice el protocolo de Cruz Roja, se tienen que lavar las prendas, se tienen que secar las prendas, se tienen que embalar las prendas, guardar al vacío las prendas y guardarse y almacenarse en una bodega de evidencias. Y lo que yo estoy determinando ahora en el Centro Regional de Identificación Humana es precisamente eso. En el momento en que el cuerpo es identificado, esas prendas tienen que ser restituidas a la familia junto con el cuerpo. ¿Por qué? Porque muchas veces las familias piden, solicitan, exigen precisamente esas prendas, las necesitan esas prendas, para que ellos en su cabeza cierren ese ciclo. Acuérdense que esas personas que desaparecieron, salieron con esa camisa, con ese pantalón, y la mamá se va a acordar toda su vida de ese pantalón y de esa camisa. Entonces, cuando encuentras esas prendas ahí, ya que las fijaste, que las analizaste, que hiciste todo el proceso criminalístico, como bien mencionaba el compañero J7, que se tiene aquí registrado como J7, tienes toda la razón. Está perfecto lo que hacen ustedes ahí en Morelos. Las fijan, las recolectan, las embalan y se va a bodega de evidencias. Esas prendas tienen que ser restituidas junto con el cuerpo. Tiene que ser de esa manera. ¿Por qué? Porque las familias, o al menos a mí me ha tocado que las familias piden, exigen, solicitan esas prendas también para cerrar un poco su parte emocional y su parte de ciclo, su parte de cierre de capítulos, ¿verdad? Dice, ya me entregaste el cuerpo, pero también quiero las ropas, ¿no? Porque al final de cuentas es parte de ese universo que perdí, de esa economía que yo perdí. Tienes que entregar absolutamente todo. ¿Alguna otra duda antes de avanzar? Maestra. Profe, yo tengo un comentario. Una vez, de hecho, fue un profesor que era odontólogo y él nos estaba comentando que sí, que la odontología forense ayudaba mucho, pero que aquí en México era difícil de aplicar porque no existía como que esa cultura de que las personas fueran al dentista, en primera de que fueran al dentista o al odontólogo, de que tuvieran un registro. Entonces nos comentaba que para ellos era muy difícil, que era muy complicado tener una manera de comparar, que ellos no tenían ni una base de datos, ni, o sea, decían, ni siquiera tienen una radiografía alguien en su casa de su tratamientos o cosas así, dice, las tiran, o bueno, ni siquiera van. Entonces, ¿usted qué opina de eso? Mira, Georgie, tienes toda la razón y la persona que te dijo esa información tiene toda la razón. En México se tiene una problemática muy severa en lo que es las consultas odontológicas. Hay un círculo vicioso muy malo para el gremio odontológico. El paciente no conceptualiza el hecho de que una consulta sea cobrada por el área odontológica.
porque el paciente conceptualiza que si me haces algo, yo te pago, si no me haces nada, no te pago. Entonces, el concepto que tienen los pacientes en México es que si yo llego y le digo a alguien, oye, me checas mis dientes y me dices qué necesito, eso es no hacerme nada, pero para nosotros sí es hacer algo, es una consulta. Esa consulta genera tener yo un equipo que vale 50,000 pesos, tener un compresor, tener un lugar donde te estoy checando, que yo pago una renta, pago luz, pago agua, pago asistente dental, pago secretaria, pago rentas, pago muchísimas cosas. Conlleva ponerme unos guantes, conlleva ponerme un cubrebocas, conlleva utilizar un instrumental que tengo que esterilizar con un autoclave, que dicho autoclave vale más de 20,000 pesos, conlleva un montón de egresos, que entonces si yo nada más me voy a poner los guantes para decirte qué tienes, es una consulta y se va a cobrar. Entonces yo te decía que había un círculo vicioso, porque mucha gente dice, si no me hace nada, no pago la consulta. Y entonces el odontólogo dice, si no me pagas la consulta, no te hago nada. Ni historia clínica, ni fotografía, ni modelos de estudio, ni radiografía. Es una problemática, como te lo decía, que desgraciadamente se tiene en México. Yo considero, Georgette, que a partir de esta pandemia, la gente cambió su perspectiva entre lo que cuesta un cubrebocas, lo que cuesta unos guantes, y deja de pensar en que no me hizo nada, porque al menos a mí me ha tocado después de la pandemia que los pacientes ya no preguntan, ¿a poco me va a cobrar la consulta? Los pacientes me dicen, ¿cuánto es de consulta? Como que cayó un chip, les cayó a la gente al darse cuenta cuánto cuesta los métodos de barrera, cuánto cuesta un gel, cuánto cuesta todo eso. Digo, tuvo que pasar la pandemia para que la gente le llegara a esto. Nosotros, al menos en la odontología, pues sabes tú que manejamos cubrebocas, siempre trabajamos con cubrebocas, con guantes. Bueno, la caja de cubrebocas costaba, con 50, costaba 125 pesos. La caja de cubrebocas actualmente vale 1,200 pesos. Y no son los KN95, son los Tricapa. Los más comerciales que usábamos, costaba la caja con 50, 125 pesos. Ahorita vale 1,200 pesos y no hay aparte. Eso hace que los pacientes, Georgette, ya conceptualicen precisamente el que tiene que pagar una consulta. Ahora viene la otra parte de la odontología. Ahora viene la otra parte que también lo conceptualice. Como ya me pagas una consulta, ya tengo que hacer una historia clínica completa, tengo que hacer unos modelos de estudio y tengo que hacer una serie radiográfica completa para poder tenerla ahí en dado caso de que haya una situación de identificación. A veces, Georgette, pasa que los odontólogos desconocen las normas, desconocen la parte legal de la odontología. Y eso es importante que lo consideren ustedes como criminalistas y abogados, eso es importante por esto. Si alguien desaparece, Georgette Villalobos desaparece, no lo encuentran y de repente encuentran un cuerpo en estado de reacción esquelética que parece ser que es Georgette. Entonces tu mamá dice, mi hija iba con el doctor Zamora a atender sus dientes. La fiscalía va con el doctor Zamora y le solicita su expediente. Si el doctor Zamora no entrega un expediente, hay un procedimiento jurídico, civil y penal contra él. Y eso los odontólogos no lo saben. Si lo supieran, tendrían que tener un expediente completo. Ojo, ese expediente tiene que durar en tu archivo activo 5 años. Si tú ya no te atendiste conmigo, yo te tengo que pasar a un archivo muerto por 5 años más. O sea, 10 años tengo que conservar tu expediente. Y los odontólogos lo desconocen eso también. No nada más es importante saber odontología forense con fines de identificación. También hay que tener odontología legal. Y que ellos sepan, como tú bien dijiste y como tu maestro que te dio esa información bien dijo, que ellos sepan que tienen una obligación legal, jurídica, de tener expedientes en buenas condiciones para la solicitud de cualquier administración de justicia. Yo te dije cuando comenzó esta plática que yo sueño con un programa y con una obligación para los odontólogos, y yo les he dicho, y si no lo cooperan de manera voluntaria, se les va a obligar,
porque se les tiene que obligar por normas, se les tiene que obligar por algún apartado jurídico, que tú no puedes abrir una consulta, no puedes tener una consulta si no tienes expedientes completos con fines de identificación, con fines de cotejo, porque entonces entramos en lo que dije al principio. Puedes hacer una investigación perfecta odontológica, puedes hacer una investigación adecuada, con unas grandes características individualizantes, Georgette, pero si no tienes con qué confrontar, no tienes nada. Te quedas con esa información exactamente de la misma manera. Esa información se queda arriba de un escritorio, se queda en un archivo, se queda en una base de datos que jamás va a ser posible que se confronte. Y si no es posible que se confronte, pues no es posible la identificación positiva, negativa o no concluyente. Entonces, tienes muchísima razón tú en lo que decía tu maestro. Es una obligación de la odontología legal, es una obligación de los odontólogos en general, pero es porque hay una falta de conceptos. Fíjate, en Noruega, en Finlandia, en Alemania, tienen archivos odontológicos, odontogramas, radiografías panorámicas, modelos de estudio de toda la población, del 100% de la población. De manera tal que cuando ocurre un avionazo donde una persona de Finlandia, de Noruega o de Alemania iba en ese avión, las embajadas solicitan, necesito la ficha dental de los cuerpos que encontraron en el avión para cotejarla con la ficha dental que yo tengo en toda mi base de datos, para poder lograr una identificación positiva. Imagínate qué padre sería eso, ¿eh? Qué padre. Porque incluso en Finlandia y en Noruega, desde que el bebé nace, se le hace una prueba genética y va a una base de datos. Imagínate tú a posteriori, cuando alguien no lo encuentra, si encuentras un cuerpo, simplemente se hace genética y va a botar rápidamente la identificación. O sea, estamos nosotros muy atrasados y ellos tienen esa información y esas herramientas, Georgette, sin tener un problema como el que tenemos en México, sin tener un problema de desaparición. Hay que recordar que Cruz Roja Internacional apoya en la identificación humana en casos de desastres masivos, en casos de huracanes, en casos de terremotos, en casos de todas esas cosas. Se meten todos los países a apoyar Cruz Roja Internacional, pero el único país en el cual está Cruz Roja Internacional sin que tenga un desastre masivo y sin que tenga una guerra civil es en México, por la gran cantidad de desaparición que hay, por la gran cantidad de personas que están precisamente en esas fosas clandestinas, en esas fosas comunes, porque hay que recordar que en esos años trágicos del 2008 a 2012, caían los cuerpos en los CEMEFOS, caían los cuerpos como lluvia, cascadas, diariamente caían 6, 8 cuerpos, claro que sobrepasaban precisamente los refrigeradores, y entonces al término del mes, los MPs decían, todos esos cuerpos que están en el refri, esos chamacos de 15, 16 años que andaban en la maña, se van a una fosa común inhumados. Esos son los que yo llamo larga data. Eso es lo que les digo, que tenemos un compromiso nosotros. Aquí en Coahuila, fíjate, en Coahuila tenemos 2,250 cuerpos en larga data, que tenemos la obligación como Centro Regional de Identificación Humana. Ese es el primer compromiso. Yo le decía a la Fiscalía, antes de echarme el compromiso de los del día a día, tengo que sacar toda esta larga data. Sé también que tengo que sacarlos del día a día. ¿Por qué? Porque si no saco los del día a día, se me van a hacer larga data. ¿Estás de acuerdo? Entonces necesito a fuerzas ir sacando primero, encaminar mi 3/4 partes de todo mi poder de identificación en larga data y dejar una 1/4 parte para los del día a día, para sacar primero el rezago y después ir sacando poco a poco el día a día. Entonces, es una problemática severa que teniendo esa situación en México, no se piense ni en lo genético ni en lo odontológico, como lo hacen países como Finlandia, Noruega o como Alemania. Sin que ellos tengan esa problemática lo hacen, y nosotros que tenemos la problemática no lo hacemos. Tiene que haber algo que legisle, tiene que haber algo que diga, a ver, odontólogos, se van a poner las pilas, tienen que hacer todo lo que se tiene que hacer, y tienen que hacerlo y asumir la situación. O sea, eso sí tenemos que hacerlo definitivamente. Entonces, sí es muy importante eso que comentas, Georgette, pero es más importante crear esa conciencia. Yo les digo que nosotros como profesionales de las ciencias forenses, es nuestra labor
irnos impregnando en este conocimiento. Tú, como abogada o como criminalista, no sé qué seas, tú ya al conocer este tema, tú puedes decir, oye, es que la odontología es muy importante para esto y hay que tratar de aportar más y hay que tratar de legislar más y hay que tratar de hacer que esta información permee, que esta información fluya. Yo les digo a las personas cuando les doy mis conferencias, les digo que se den cuenta lo que estamos haciendo cada quien para que más gente lo conozca, para que más gente sepa lo que hago yo, para que más gente sepa lo que hacen los antropólogos, lo que hacen los médicos, lo que hacen los criminalistas, para que sepamos que somos importantísimos en esta parte tan álgida y tan sensible, porque esa es la parte importante, ¿eh? La sensibilidad de este tipo de casos. Es una sensibilidad, híjole, horrible. El manejo de este caso es lo más complicado en el aspecto de sensibilidad. ¿Estamos? ¿Comentarios? ¿Alguna otra pregunta, maestra? Yo 2 comentarios, doctor. Escucho. Dice usted que tiene todo ese trabajo pendiente de los de data, y entonces cuando las cosas si pudieran hacerse diferentes, que se modificara esta forma y se integrara más personal en el área de identificación personal capacitado, así pues como usted o como odontólogos en el área, si se hiciera una ficha de previa antes de todas las personas que llegan a CEMEFO como parte de su expediente, y que no importa si el día de mañana los van a llevar a inhumar, se ahorraría uno todo este trabajo de tener posteriormente que sacarlos para poder hacer lo correspondiente. Y en esa ficha total de los dientes, permitiría tenerlos en el archivo, no importa el tiempo que pasara, y para poder hacer las identificaciones, pues, de las personas que buscan a sus hijos, ¿no? Y coincido mucho con usted en esta parte, el otro comentario en donde señala que no tenemos como, tanto los especialistas como en odontología, o nosotros como población en general no tenemos como esta parte de la cultura de ir al odontólogo, pero yo digo, bueno, la realidad es que todos alguna vez vamos al odontólogo porque te duele el diente, ¿no? Exacto. Y entonces, ya sea que te quiten la muela del juicio, ya sea que te hagan algún tratamiento de resinas, de amalgamas, de brackers, qué sé yo. Pero todos por más carencia económica que se pueda tener, en algún momento en la vida uno va al odontólogo. Aquí a lo mejor valdría mucho la pena que se pudiera modificar como, si vas y pagas, digo, poder modificar que cuando salgas del consultorio, el médico te dé en tu manita tu expediente, ¿no? Copia de tu expediente. Yo apenas fui con el gastroenterólogo, me hizo todo un estudio de todo el aparato digestivo, y cuando salí, obviamente un estudio que tiene un costo, cuando salí me dio mi expediente desglosado, qué es lo que tengo, y mi disco de todo lo que hizo, ¿no? Y entonces yo digo, si esto sucediera, pues sería como bastante bueno, porque tú sales del odontólogo, te da tu receta de lo que te hizo, y a lo mejor te da tu fotito de tus dientes, te lo pega ahí y te puedes ir a casa y tener tu almacén con respecto, pues, a esta parte que se vuelve como muy importante, y que hasta que lo escuchamos, digo yo, hasta ahorita que las clases son en línea, me he estado chutando todas las clases, y ahora pues me gusta mucho la criminalística y toda esta parte forense que se vuelve tan importante. Yo soy psicóloga forense, entonces yo todo lo que tenga que ver con personalidades patológicas, ahí ando metida, pero nada que ver con esta parte, se vuelve fundamental y es cuestión de cultura, y creo que todos tendríamos que abonar a esta parte de la cultura. Sí, maestro, tiene usted mucha razón. Yo creo que cuando cualquier cuerpo llega o ingresa a un servicio médico forense en calidad de no identificado, siempre se tiene que hacer una gran cantidad de estudios de manera exhaustiva, todo lo que es el análisis médico, odontológico, antropológico, criminalístico,
toda esa información va a una base de datos o a un archivo. Y entonces ya puedes tú inhumar el cuerpo sin ningún problema porque ya tienes esa información. Pero aquí lo importante, maestra, y se lo quiero comentar, es precisamente esa parte, ¿no? Si tuviéramos todo ese control de esa información, sería maravilloso, ¿no? El problema es que a veces las fiscalías no saben ni dónde quedó el cuerpo, ¿eh? No saben ni dónde quedó el cuerpo, que eso es otra problemática severa, ¿no? A esto voy. Sí, los dan equivocadamente. O sea, aquí ha pasado muchas ocasiones en donde dan los cuerpos equivocados. O sea, a esto voy. Por ejemplo, nosotros a partir del año 2017, 2018 acá en Coahuila, todos los cuerpos que entran en calidad no identificado y que son inhumados van a fosas individuales, ¿eh? O sea, van a fosas individuales los cuerpos. Se tuvo que hacer una gestión con panteones municipales para que se donaran un gran terreno para que fueran a fosas comunes de manera individual. Entonces, imagínense, eso fue a partir de 2017, 2018 para acá, van a fosas individuales. Pero, ¿qué pasaba antes? Eran unos pozos enormes donde metían 30 o 40 cuerpos que los iban ahí arrojando y que solamente los tapaban. Y entonces no había un control para poder hacer una entrega en dado caso de que alguien botara información y que se diera positivo. No se podía hacer precisamente eso. Algo que ocurría mucho acá en Coahuila y que posiblemente ocurre en Morelos o en algún otro estado, no lo dudo que ha ocurrido o pudo haber ocurrido, es que llegaban las mamás o llegaban los familiares ahorita, hagan de cuenta, en este momento, en esta temporalidad, y llegaban con un periódico del 2010 y te decían, mire, este que está aquí tirado, balaceado, a este que está aquí en esta nota del periódico fulano de tal, es mi hijo. Y quiero saber dónde está mi hijo. Y le preguntabas, ¿y por qué viene hasta ahorita, señora? Porque estaba bien fea la situación en ese momento y hasta ahorita vengo a buscar a mi hijo. O sea, 2008, 2010 y venían en 2018, 2019 con un periódico de ese año. Vete al expediente, a la fecha de donde fue la balacera, revisa qué NN es, NN1, 2, 3 o 4, los 4 que cayeron en ese momento, y dónde fue inhumado ese NN1, 2, 3 o 4, y entonces te das cuenta que había sido inhumado en el panteón fulano de tal, pero en una fosa comunitaria. Y entonces las instituciones judiciales o la autoridad judicial decía, chihuas, ¿cómo voy a hacer una exhumación para poder sacar a uno donde yo sé que tengo 40? Porque entonces dirías, es que vas a buscar a uno entre 40 porque lo vas a entregar porque ya vino esa señora y van a decir los demás y los otros 39, también hazles análisis, también revísalos, también esto. Y entonces fue donde empezó a ocurrir esa situación de problemática y donde se le ocurrió ya a alguien, no, es que cada NN tiene que ir a una fosa común individual. Una de las problemáticas que nosotros tenemos acá, maestra, es precisamente, como le decía, los de larga data, pero la problemática son esas exhumaciones que nosotros le llamamos exhumación masiva. Programamos exhumaciones masivas en Torreón, en Piedras Negras, en Ciudad Acuña, en Monclova, en Saltillo, Coahuila capital. Pero entonces dices tú, ok, una exhumación masiva en Piedras, 40 cuerpos, no hay bronca. Una exhumación masiva en Acuña, 35 cuerpos, no hay problema. Una en Monclova, 50 cuerpos. Pero vete a Torreón y vete a Saltillo, que son ciudades grandísimas. Una exhumación masiva, por ejemplo, en Torreón tenemos 650 cuerpos que tendríamos que hacer una exhumación. En 3 o 4 o 5 fosas comunes, donde hay 80 o 100 cuerpos allá adentro. Igual que en Saltillo. Tuvimos ahora en noviembre y diciembre una exhumación masiva donde sacamos 54 cuerpos, buscando uno. Nada más buscábamos a uno. Y tuvimos que hacer el análisis de 54 cuerpos. Y entonces yo aporto toda esa información y les digo, oye, ya encontramos el que andábamos buscando. Pero tengo 53 que ya le hice características individualizantes. Dime con quién vota gestión de información, dime con quién vota cuestionario AM, PM, dime con quién vota. No, es que no tengo nada de información. Entonces, ok, regresa a los 53. No, búscame cómo poner los 53 en fosas individuales. Y eso se lo dije yo al fiscal, individuales.
cada cuerpo, mi cuerpo S1, indicio 1, ese va a tal fosa, el indicio 2 a tal fosa, y ahora sí, porque ahora sí ya tengo yo ese control de decir, aquí tengo todo mi dictamen antropológico, médico, odontológico y criminalístico de cada uno de los cuerpos, tarde o temprano me va a botar información, pero ya los tengo individualizados, y esa es una problemática que yo lo platico Coahuila, pero puede existir en cualquier lugar. Nomás imagínense un momento, digo, Coahuila, a lo mejor en el escaparate de violencia, en el violentómetro, no ocupa una parte tan importante en México. Pero imagínense Guerrero, imagínense Veracruz, imagínense Tamaulipas, imagínense Nuevo León. Si nosotros tenemos 2,250 cuerpos en larga data, ¿cuántos cree usted que puedan tener en Tamaulipas? O sea, esa es una problemática bien fuerte, bien fuerte. He tenido reuniones nacionales de homologación en área de identificación humana, en temas de identificación humana, y de veras, esto yo lo pongo en la mesa, siempre les digo, el problema es grave, y mientras no tengamos esa capacidad para poder solventar esa problemática, o sea, imagínese usted, vamos a estar haciendo como que trabajamos y vamos a estar haciendo como que funcionamos, y la verdad no estamos haciendo nada. Por eso es importantísimo encontrar técnicas nuevas, encontrar métodos nuevos, encontrar herramientas nuevas que puedan ser aplicables sin generar tanto egreso, porque también las fiscalías te dicen, ¿cuánto me va a costar? Simplemente te dice 54 pruebas genéticas de la exhumación pasada que les estoy platicando, son 54 pruebas genéticas que se tienen que hacer. Y esas 54 pruebas genéticas de puro insumo, nada más de puro insumo, aproximadamente entre 5,000 y 8,000 pesos por prueba. Claro que te dice la fiscalía, es una lana, oye, doc, no te vueles, o sea, identifícalo por dental, por antropológica, por médica, por características individualizantes, pues sí, pero estás hablando de cuerpos del 2008 al 2010, ya vienen reducidos esqueléticamente. Ya va a ser difícil que puedas buscar un tatuaje, una cicatriz, situaciones de ese tipo. Entonces, son problemáticas que estamos teniendo en México, en cualquier estado, en cualquier municipio, problemáticas sumamente severas, sumamente complicadas. Y sí, tenemos que hacer algo, no podemos decir nosotros nada más, pues bueno, hay que hacerlo, sí, pues hay que hacerlo, pero hay que ver cómo lo voy a hacer, hay que protocolizar cómo lo voy a hacer, hay que establecer caminos, canales, que no nada más son desde el aspecto pericial y forense, sino también hay que hacer canales con gestión. Canales con gestión me refiero a esa parte administrativa, gestionarle con el gobernador, gestionarle con el fiscal y que bajes recursos y que busques recursos, que Iniciativa Mérida baje dinero, se baje dinero de Iniciativa Mérida. Vaya, montones de cosas que se tienen que hacer. Entonces es importantísimo esto que estamos haciendo, pero también es importantísimo que los profesionales de la área forense conozcan todo lo que se hace, como lo están haciendo en este momento con esta certificación, para que sepamos qué buscar, qué exigir y qué solicitar. Eso es importantísimo. Por aquí me vuelve a preguntar J7, ¿es urgente empezar a comprar áreas de terreno para que Fiscalía comience con las inhumaciones de cadáveres en calidad de desconocidos? Porque no se inhumen en panteones y se empiece a revolver con otras personas que están identificadas. Por esa situación, después de 6 años, una persona sea identificada y quiera a su familia, como usted lo comenta. Sí, de hecho, aquí en Saltillo tenemos un panteón que se llama Panteón Genético y tenemos otro panteón que se llama Panteón Forense. En el Panteón Genético se tienen aproximadamente 18 cuerpos que se han agotado todas las herramientas forenses de identificación y ya se pasó el cuerpo para allá, médico, antropológico, genético, criminalístico, ya se agotaron. Y en el Panteón Forense están siendo ingresados ahí los cuerpos que en algún momento ingresaron como no identificados y que ya se hicieron los análisis, pero la mayoría y el gran grueso de personas que están en panteones, están en panteones municipales. Y esos panteones municipales, como bien comentaba J7, de repente se pueden mezclar los huesos, los cuerpos, las cercanías, a veces ellos mismos, bueno, pasaba mucho aquí en Saltillo, como pudo haber pasado en otros estados, que alumnos de escuelas de medicina y de odontología fueran a los panteones municipales a solicitar huesos. Entonces estos panteoneros les donaban o les vendían esos huesos
de los que estaban en fosas comunes. Y entonces de repente pues ya sacaban cuerpos y se perdían cuerpos, se perdían. Entonces sí son situaciones que de verdad son muy, muy complejas, pero que esto es desgraciadamente y tristemente la realidad que se tiene en México y que va a seguir esto porque digo, la problemática severa fue hace 10 o 9 años por allá y el resultado de toda esta problemática pues lo tenemos ahora en la actualidad. Pero ¿qué pasa? No ha dejado de existir violencia en México. En Michoacán existen grupos delincuenciales, en Tamaulipas no ha parado, Guerrero, Veracruz, o situaciones como la que la maestra comentaba de lo de Ayotzinapan, pues obviamente que también situaciones de ese tipo pues también han estado haciendo que esto sea complicado. Yareli, me levantaste mano. ¿Alguna pregunta, Yareli? Te escucho. ¿Cuánto tiempo tardan en dar lo de el resultado? ¿De qué? ¿De genética? Para una confirmatoria odontológica. Bueno, mira, nosotros hacemos un análisis y emitimos un dictamen médico, odontológico, antropológico y criminalístico. En menos de una semana tenemos que emitir el dictamen. Yo le dije a mi equipo que teníamos que tener de perdido 5 días para emitir el dictamen. Ya una vez que está emitido el dictamen, Yareli, se va a algo que llamamos aquí nosotros un área que se llama gestión de información, el cual gestión de información se dirige con la gente de cuestionarios AM y PM, que es de atención a víctimas, y ellos realizan una confronta. Y en ese momento que se hace esa confronta es cuando se puede buscar una identificación positiva o negativa. En el caso en particular de la exhumación masiva, duramos nosotros analizando cuerpos casi un mes. Duramos analizando cuerpos, que fue mediados de noviembre, mediados de diciembre, más o menos los 54 cuerpos que analizamos, analizando aproximadamente 3 por día, más o menos, en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, casi. Después tuvimos enero y febrero por ahí para estar emitiendo los dictámenes y la entrega del que andábamos buscando en particular, desgraciadamente la hicimos hasta el día de ayer viernes. El viernes fueron 7 días que hice la entrega de ese cuerpo. Y tú vas a decir, ¿y por qué después de 7 meses, por qué se entregó hasta ese momento el cuerpo? Si ya teníamos una identificación desde enero o una emisión de un dictamen desde enero. Porque lo que estábamos esperando era la confirmación por medio de genética. Y como por ahí decía J7, genética tarda muchísimo. Entonces, sí hay temporalidades diferentes, pero la emisión de los dictámenes y el análisis con fines de identificación puede ser sumamente rápido, siempre y cuando tengas con qué confrontarlo. Eso es importante, que tengamos con qué confrontarlo y que tengamos hipótesis de búsqueda. Como le decía hace un momento a la maestra, la gente llega con los periódicos y te dicen, este es mi hijo y este es el que ando buscando, ¿no? Y entonces tú le dices, bueno, ¿qué características me puede aportar? Bueno, es que mi hijo tenía los dientes del frente girados así. Ok, apuntamos, ¿no? Es que mi hijo le habían quitado la muela del juicio del lado derecho abajo, apenas 15 días antes de cuando desapareció, cuando lo balearon. Es que mi hijo se había puesto un puente fijo porque perdió el lateral, no sé. Esas características, cuando hacemos la exhumación, vemos el cuerpo y analizamos, son las que estamos buscando para poder lograr una identificación positiva a priori. Porque si no, tendríamos que esperar a que gestión de información y atención a víctimas pues revise los cuestionarios AM para poder hacer la identificación a posteriori, que eso es lo que no queremos. Esas técnicas de identificación a posteriori desgraciadamente van haciendo rezago y se va quedando a larga data, que es lo que nosotros ya ahorita, al menos aquí en el Centro Regional de Identificación Humana, ya no queremos que exista larga data. Queremos tratar de solventar la larga data y poco a poco sacarlos del día a día para que no haya rezago y que podamos estar trabajando, porque como somos un centro regional, en algún momento nos van a solicitar un apoyo de Nuevo León, de Tamaulipas, de Zacatecas, de Durango, y pues si no tenemos solventado lo de nosotros, pues con qué cara vamos a solventarle lo de los demás estados, ¿no? Entonces tenemos que tratar de hacerlo de la mejor manera. Por eso es necesario, como les dije al principio de esta plática, tener los profesionales expertos más adecuados para este centro regional. Y pues sí se van a estar solicitando
documentos y se abre convocatoria para que ustedes, el que esté interesado en venirse para acá, pues adelante, véngase los papeles y a trabajar al centro, definitivamente. ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario? Una pregunta, profesor. ¿Aquí hay alguna unidad mínima para trabajar? Es decir, ¿una pieza en específico o tiene que ser completamente todas las piezas dentales? Eso es una parte importante, Guillermo, porque hasta con un diente pudiéramos lograr identificaciones, ¿eh? Hasta con un diente. Lo importante, propiamente odontológicamente, entre más dientes te da, pues podemos hacer una confirmación positiva de identidad, entre más dientes tenga, pero hasta con un diente que esté de manera aislada, pudiéramos tener una identificación. Déjame te platico un caso para que me entiendas. El año 2018, una alcaldesa de un municipio de aquí de Coahuila, desaparece. Esta alcaldesa, imagínense, una alcaldesa, o sea, un alcalde, ¿no? Una presidenta municipal de un municipio de aquí de Coahuila desaparece un lunes y un sábado por ahí ya tenían a una persona detenida y esta persona dice dónde estaba y dónde la había matado. Entonces nos hablan como equipo de identificación y vamos a identificar a esta persona, le meten algunos balazos a la alcaldesa y la echan en una fosa y le prenden fuego. Y le prenden fuego y la tienen quemando aproximadamente 8 a 10 horas más o menos. Y después de que la tienen quemando de 8 a 10 horas, con un trascabo le ponen tierra encima y entonces no nada más la quemaron con fuego activo, sino que también hay una cocción, vamos a decirlo de esa manera, y entonces el cuerpo que nosotros encontramos era un estado de calcinación. En este estado de calcinación, propiamente de calcinación total, porque haz de cuenta que los restos óseos que encontramos eran como pedazos de carbón que cuando tú los manipulabas, pues se desmoronaban. Entonces, genéticamente era imposible hacer una prueba genética, porque las cadenas genéticas ya se habían roto por la temperatura que había tenido. Y entonces, como estábamos cribando la tierra para sacar los restos de huesos y los huesos estaban desmoronando por el estado de calcinación, en ese cribado de la tierra que fuimos haciendo de esa fosa, encuentro yo un puente fijo de porcelana de 3 unidades del canino al central y encuentro una corona metal porcelana del primer molar inferior derecho y encuentro un diente con una endodoncia, con un poste y con una corona en la misma criba. Entonces analizo yo estos y hago mi dictamen de los puentes y de los dientes que encontré. Solicitamos a la odontóloga de la alcaldesa su expediente clínico y en el expediente clínico venía puente fijo de 3 unidades de metal porcelana de canino a central, corona metal porcelana en primer molar inferior derecho y endodoncia en premolar superior derecho con poste y con corona. Esa información con lo que yo encontré en esa fosa me dio la identificación positiva de la alcaldesa. Y solamente tuve que hacer una investigación odontológica de las estructuras dentales o de los trabajos odontológicos que yo encontré. Pero definitivamente la parte más importante, como lo hemos reiterado durante esta plática, es precisamente que tuvimos con qué confrontar. Pudimos solicitarle a la odontóloga de la alcaldesa y ella sí tenía un expediente clínico. Como decía Georgette hace un momento, imagínate que lo hubiéramos solicitado y que la odontóloga dijera, no tengo expediente clínico. Entonces nos hubiéramos quedado con el hallazgo de esas piezas dentales o de esos restauraciones dentales, con el hallazgo, pero sin una posibilidad de una identificación positiva. Y hay que recordar que si nos vamos directamente al sistema de justicia penal, si no tuviéramos la identificación de la alcaldesa, la persona que tenían detenida hubiera salido libre, porque a él lo estaban imputando por el homicidio de la alcaldesa. Por lo tanto, nosotros necesitábamos saber si ella era realmente la alcaldesa. Y eso se logró gracias a la odontología. Fuimos a juicio, estuve en juicio, y de verdad fue algo importantísimo porque todo el juicio recayó en un servidor, pero en la identificación. Digo, no en el caso del asesinato, en la identificación.
me decían, si tú estás seguro que sí es, va para adelante y hasta donde tope. Se le dio al tipo 40 y tantos años de cárcel y pues sí, obviamente cayó en un excelente trabajo precisamente del área de odontología forense. No sé si quedó claro, Guillermo. Sí, profesor, gracias. Aquí hay otra pregunta que está haciendo J7. Dice, en este caso, J7 es el celular, me imagino, pero como no tiene nombre, pues sí lo estoy mencionando. En este caso... Es un maestro que debe de estar trabajando ahorita. Perfecto. Y entonces yo creo que por eso no puede hablar y está escribiendo. Sí. No, yo digo que a lo mejor el J7 es el teléfono que trae. Yo lo menciono como J7, pero es nada más para referenciarlo. Dice, en este caso usted inicia la cadena de custodia de esas unidades socias o el criminalista y se canaliza ya con cadena de custodia el embalaje idóneo para esas piezas dentales. Fíjate que es muy buena pregunta y qué bueno que lo hace de esta manera, porque no. Yo, odontólogo, yo no voy al lugar de intervención. Quien se encarga de hacer el hallazgo de las estructuras dentales, el que se encarga de hacer el embalaje y el que se encarga de entregármelo en cadena de custodia en laboratorio, es el antropólogo. En el caso de la alcaldesa en particular, sí me tocó a mí estar en ese lugar porque fue por orden del fiscal. Ve, doctor, y métete a la fosa y busca lo que encuentren, porque necesitamos encontrarla, ¿no? Era la alcaldesa. El gobernador incluso, y búsquenla por todos lados, porque ahí dice que está en esa fosa, en ese hueco, ¿no? Pero normalmente en una exhumación, el que se encarga de la exhumación, del proceso de exhumación, el encargado del proceso de exhumación es el antropólogo. Bueno, el antropólogo junto con el arqueólogo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Coahuila tenemos un solo arqueólogo, entonces el antropólogo es el que se encarga de ese proceso de exhumación. Y si él encuentra algún diente, alguna restauración dental, alguna corona, algún diente con amalgama, con resina, él recoge ese indicio biológico y me lo entrega a mí en cadena de custodia, pero hasta el laboratorio, hasta mi área de odontología forense en el área, ¿no? El embalaje idóneo es el mismo embalaje que maneje el cuerpo, ¿no? O sea, los dientes se van junto, el diente se va en sobres de papel junto con la bolsa del cuerpo completo. Entonces, el procedimiento criminalístico es exactamente el mismo, nada más que aquí el que controla precisamente ese indicio odontológico es el antropólogo y él me lo da a mí en cadena de custodia con la finalidad de que yo haga el análisis nada más. Normalmente el odontólogo no va al lugar de intervención, para eso está el antropólogo junto con su criminalista, con los criminalistas, y nada más nos entregan en cadena de custodia al médico y al odontólogo, en este caso el cuerpo, al médico y al odontólogo las estructuras dentarias. ¿Alguna otra duda? Doctor, ya son las 11, vamos a ir a un descanso para que podamos desayunar algo. Claro. Regresamos en 20 minutos. Perfecto, aquí estamos al pendiente. Entonces, muchas gracias, ahorita nos vemos, ¿sale? Sí, Maestro, gracias. yo voy a salir y ahorita me vuelvo a conectar. Sí, Sí, claro. está bien, maestro Gopal. Gracias, maestro. Para servirles.